Bueno, estamos con Matías Stortini hablando de resiliencia. Estamos hablando de resiliencia y bueno, vamos a ir para adelante hasta que se corte, hasta que nos digan, hasta que podamos. Somos Eh, los músicos del Titanic. exacto. Eh, un dato importante es que vos tuviste una experiencia de vida, si la querés compartir. A mí después hay una frase que quiero siempre resaltar, que fue un poco la que hizo nuestro contacto, nuestro feeling, y que después hizo que hiciésemos algunas propuestas que ya nos vas a contar de entelequia, de soplando brasas, etcétera. Contanos un poquito tu historia de vida o esta situación del accidente que hace que muchos te reconozcamos como un resiliente. Bien, bueno, hace 7 años se cumplieron hace unos días que soy parapléjico eh, debido a una lesión por arma de fuego, un intento de robo. En un semáforo que estaba esperando con el auto, me dispararon por la espalda y la bala atravesó todo mi tórax, me rompió dos costillas, una vértebra y lesionó la médula y quedé inmovilizado de este nivel, la tercera vértebra torácica hacia abajo. Eh, bueno, en ese momento estuve bastante crítico, en terapia intensiva, estuve un mes, me tuvieron que operar, sacarme la bala y un ¿Qué poco lo que pasa? me No sale. estaba No sé. lesionando No sale. ¿En el el cochito? pulmón. Dame un segundito. Sí, sí. Un No segundito. sale ni audio, ni. Antes por lo menos se escuchaba el audio. Recién Cintia Relea decía se ve uno solo. Hace un minuto. Ahora, no, pero esto es viejo. Eh, qué cagada. Es este, ¿no? Es en este. Recreativa Ahí Fan. está, ahí va. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. Se ve uno solo, ¿ves? Está perfecto. Bueno, listo entonces. No, estaba chequeando si había habido algún problema técnico o no. Así que continuame contando, por Yo favor. 6:30 empiezo la reunión. Bueno. O sea, lo dejo acá como la Y bueno, tarde. estaba comentando eso, que estuve en terapia intensiva un mes y luego estuve en el Pleni 4 meses más haciendo rehabilitación. Eh, y bueno, por suerte tuve una muy buena rehabilitación y pude volver a mi casa luego de eso y seguir trabajando y continuar con mis rutinas, ¿no? Ujú. ¿Y ahora cómo te movés? ¿Cómo llevas esa situación? ¿Cuál es tu situación actual? Bien, bueno, yo estoy en silla de ruedas, sigo trabajando en una consultora, ocupando el mismo cargo, está bastante accesible, tengo un auto, manejo, eh, logré tener bastante independencia luego de algunas complicaciones. Yo tengo espasticidad severa, eso es mucho tono y espasmos involuntarios, desde el nivel de lesión hacia abajo. Eh, Eso me causó bastantes inconvenientes en cuanto a mi independencia porque los espasmos eran tan violentos que me sacaban de la silla de ruedas y no podía hacer transferencias de la silla a la cama o al auto. No podía cambiarme ni bañarme solo, era bastante violento. Entonces, luego de un año intentando con distintos tratamientos y medicación, fuertes dosis de miorrelajantes que me condicionaban bastante en el día a día, eh, me tuve que operar y tener una bomba intratecal que me hace un goteo en la médula de una droga que se llama baclofeno, que es un miorrelajante que Ahí va. actúa específicamente en la médula, ¿no? Y eso hace que
se reduzcan bastante estos espasmos y que yo haya logrado recuperar esa autonomía y esa independencia para poder movilizarme por mis propios medios, ¿no? Claro. Y una cosa importante que yo siempre destaco de cuando estábamos juntos en casa compartiendo un asado y uno de los chicos te preguntó qué te había pasado y relataste cómo fue el accidente, ¿no? Y hay una frase que me quedó, que creo que después la encomillé y te la mandé por WhatsApp, que es esta de, bueno, si yo me comparo con el Matías que entró caminando al auto después de jugar al fútbol, bueno, tengo todo para perder, pero si yo me comparo con el Matías que estaba en riesgo de vida, esperando el SAME, me imagino, a la noche, en un lugar áspero de la ciudad o complicado, bueno, yo ahí tengo todo para agradecer. Eso marca un Sí. poco quién sos, ¿no? Yo creo que tengo que agradecer, aunque suene un poco paradójico, pero tengo que agradecer que tuve la oportunidad de estar consciente en todo momento, ¿sí? Yo en ningún momento perdí la conciencia y estuve despierto como para poder transitar y vivir toda esa experiencia, porque cuando a mí me disparan yo pierdo el control de mi cuerpo y el auto acelera el pie, el peso del pie acelera el auto y salgo arando durante 4 cuadras sin poder detenerlo. Fueron los primeros minutos de mucha confusión porque yo seguía mandando la orden de, de sacar el pie del acelerador, de frenar y no tenía respuesta. Luego de 4 cuadras me doy cuenta de lo que estaba sucediendo. En el auto, en el asiento de atrás, estaba mi mujer, Giselle, con mis 2 hijos, Luisana de 1 año y medio y Bruno de 3 meses. Eh, Así que esas 4 cuadras yendo con el auto sin poder controlarlo de un cordón al otro y chocando, la verdad que fue muy duro, fue muy duro. Cuando pasaron 4 cuadras me di cuenta de lo que estaba sucediendo y logré sacar el pie del acelerador. Giselle pasó adelante, pudo volantear conmigo y logramos detener el auto. En ese momento el dolor era muy fuerte, muy fuerte. Eh, el aire me empezaba a faltar. No estaba corriendo riesgo de vida, pero todos los síntomas que tenía me hacían pensar eso. El aire faltaba porque la lesión era tan alta que me complicaba el movimiento del diafragma y realmente sentía que me estaba muriendo, ¿no? Entonces, esa experiencia de vivir la muerte tan cerca, ese momento en el cual lo que estaba pensando no era todo lo que había vivido hasta ese momento, sino cómo iba a quedar todo de ahí para adelante, ¿no? Y pensaba en mi mujer, en mis hijos, en mi mamá, en mi familia, y, y fue bastante esclarecedor ese momento, vivirlo con ese grado de conciencia, porque como vos decías recién, lo que vino después de eso para adelante era todo ganancia, ¿no? Entonces, en el proceso de rehabilitación, el hecho de tener en mi conciencia ese recuerdo de ese momento me permitía todo el tiempo compararme con ese Matías que estaba en el auto esperando la ambulancia, que fueron 30 minutos, que fue una eternidad, con toda esa sintomatología y toda esa emocionalidad de ese momento que la tengo tan presente ahora como ese mismo día. Entonces, vuelvo a eso, ¿no? La posibilidad de poder compararme con ese, porque si yo hubiese perdido la conciencia en el momento del impacto y me hubiese despertado directamente en terapia intensiva con todo ese estado de invalidez, la única opción que yo tenía para compararme era el otro Matías, el que, como bien vos dijiste, venía de jugar al fútbol y había saludado a su mamá y se subía al auto caminando. Y contra ese Matías no podía competir. Claro. Eh,
todo lo que llegaba después de eso, la silla de ruedas y todas las complicaciones que tienen que ver con la paraplegia, eran bastante negativas. Entonces, bueno, yo soy un agradecido de poder haber vivido ese momento, de poder tener el recuerdo de ese momento, de haber sentido la muerte tan plena y tan cerca, como para que pueda siempre tener presente ese instante ante no lo que vino en el momento breve, inmediato, sino otras cosas que después van sucediendo en la vida, ¿no? En el día a día. Claro, claro. Bueno, muy emocionante lo que nos contás y también es esa resiliencia o esa capacidad que fuiste desarrollando y poniendo en práctica día a día, porque me imagino que los obstáculos con la silla o con las situaciones cotidianas van siendo de todos los días, ¿o no? Sí, claro, Claro. claro. Eh, Pasa que quizás al principio son nuevas y después te vas acostumbrando. Eh, yo destaco, y también por eso la convocatoria, es no todas las personas, a mí me pasó con lo oncológico, no todas las personas que han pasado por una situación así, después lo pueden transmutar o llevar positivamente. Digo, hay muchas personas que también todavía se deben estar preguntando por qué a mí, o deben tener algún cuadro más de, no sé si depresión, pero sí de bajón, y entonces cómo ante situaciones adversas que no podemos definir o decidir, nos condicionan. Y bueno, por lo que yo conozco, después estudiaste en la facultad, después del accidente estamos hablando, antes también, pero estudiaste coaching, armaste proyectos. Contanos un poco de esos proyectos, por favor. Sí, el proyecto que armé se llama Soplando Brasas y surgió en base a la experiencia que empecé a visualizar y a vivir durante estos años en distintos centros de rehabilitación, donde veía muy de manifiesto el hecho de que muchas veces eh, las creencias terminan siendo mucho más limitantes que cualquier discapacidad física, ¿no? Lo veía en distintos ejemplos de personas quizás que tenían una vida bastante pasiva por el grado de discapacidad que tenían, que le permitía quizás poder hacer y disfrutar de muchísimas más cosas de las que hacían. Y en otros casos, personas que tenían un grado de discapacidad aún mayor al mío y tenían una vida mucho más activa también, ¿sí? Eh, entonces me empecé a interesar en eso, las creencias limitantes, los modelos mentales y cómo la emocionalidad también impactaba tanto en esos casos. Empecé a estudiar coaching ontológico y organizacional y se me ocurrió que quizás a través de esas herramientas podía, a través de talleres grupales, eh, acercar algo de ayuda en ese ámbito. Lo que me di cuenta apenas empecé a pensar el proyecto era que solo no iba a poder realizarlo, no tenía la experiencia ni la capacidad para poder hacerlo, y entonces recurrí a uno de los que yo considero los maestros de la vida, como se titula un poco estas jornadas que estás armando, que es Pablo Sabor. Y bueno, con Pablito armamos esto que se llama Soplando Brasas, que es justamente un taller que tiene como objetivo el desarrollo de potencialidades para personas que tienen alguna discapacidad física, y tanto para ellos como para sus familiares. Tiene este enfoque también sistémico, donde los familiares también muchas veces son parte de este tema que estamos hablando de las creencias y demás. Entonces, bueno, con Pablo armamos una consultora que se llama Entelequia, y
y armamos este taller. El año pasado tuvo su primer versión con un gran éxito, la verdad que fue algo que disfruté muchísimo, muchísimo. Fue revelador, fue un gran aprendizaje para mí también. Así que bueno, estamos muy entusiasmados con este proyecto como para poder seguir replicándolo. Bien, y contarle, bueno, a la audiencia que la idea es, cuando se levante el aislamiento obligatorio, poder en alguna institución. El año pasado lo hicimos en el Centro de Rehabilitación Libertador, que se dio el lugar y pudimos hacer también a través de ellos la convocatoria grupal. Y bueno, este año estamos viendo cómo lo vamos a viabilizar, pero también la idea es dentro de la medida de las posibilidades, también llevarlo adelante, ¿no? Esto de aprender también esta imagen linda de este nombre que pusimos de Soplando Brasas, no como alguien que viene a poner un fuego en el otro y un saber, sino justamente alentar esa potencia que está en el otro, confiando en las capacidades, inclusive confiando donde otros ven escasez, nosotros vemos abundancia, ¿no? Que es eso, ¿no? Y que desde el humor, desde la resiliencia, desde la empatía, con sabiduría, vamos llevando adelante ese proyecto. Muy, muy interesante. Exacto. Es algo 100% vivencial, ¿sí? Es un proceso muy mayéutico, como decimos, que trata de sacar lo mejor del otro. No se trata de que vienen dos personas a contar o decir cómo hay que vivir, ni mucho menos, sino que se trata de ser facilitadores para que cada uno pueda descubrir y desarrollar sus potencialidades, ¿no? Creo que eso es lo más rico, y de eso se trata, de encuentros vivenciales, donde a través de dinámicas cada uno va recorriendo este taller, que tiene 9 módulos. Esta es la estructura de encuentros mensuales, donde vamos pasando por distintos temas como los que estamos mencionando: resiliencia, modelos mentales, empatía, etc. Así que bueno, muy contento. Se me ocurre que una propuesta interesante es también agudizar la mirada, ¿no? Agudizar la mirada para poder ver en qué medida uno mismo o una misma ya tenemos situaciones resilientes que nosotros vamos llevando adelante, ¿no? No necesitamos vivir una situación, no sé, como la de los Andes en el 72, o bueno, ¿no? Sino como por ejemplo, un ejercicio que para mí me pareció interesante es, bueno, estamos viviendo una situación crítica, entendiendo como una crisis, como un momento de cambio de una etapa hacia otra etapa. Bueno, ¿cuáles fueron los recursos, las herramientas que ya tuvimos en momentos críticos anteriores? Que puede ser desde una crisis socioeconómica como la del 2001, o crisis personales, desde una separación, una pérdida de un trabajo, el inicio de un accidente, y entonces también confiar en esos recursos que ya tuvimos y que en realidad los seguimos teniendo, para ponerlos en práctica en este momento donde, bueno, no podemos salir y hay que tener muchos cuidados relacionados a la salud, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Totalmente. A mí te agrego algo que para mí es clave, que tiene que ver con aquello que depende de mí y lo que no depende de mí, ¿no? O sea, hay cuestiones que me exceden y que yo no puedo hacer nada para modificarlas. Entonces, poder concentrarme en aquellas que sí puedo modificar. Y muchas veces lo que puedo modificar es el observador que estoy siendo ante un hecho, ¿sí? O sea, desde qué lugar yo lo estoy juzgando, ¿no? Esto un poco del vaso medio lleno y medio vacío tiene que ver para mí con eso.
Entonces ahí creo que empieza un poco el juego del autoconocimiento y poder tener bien a mano la capacidad de poder repensarnos, ¿no? Repensarnos y analizar un poco las creencias que tenemos respecto a aquello que estamos analizando. Como te decía antes, esta cuarentena puede ser algo terrible, horroroso, un aislamiento que me da fobia, no sé hasta cuándo, encima la incertidumbre, lo puedo vivir desde ese lugar o puedo elegir, y esto me parece que es la clave, ¿no? Puedo elegir observarlo desde otro lugar, observarlo como una oportunidad, ver para qué es esto. Creo que la clave del para qué nos proyecta para adelante, ¿no? El por qué a mí nos detiene ahí en el pasado y busca una respuesta que no siempre tenemos a mano y terminamos ahí un poco resentidos. El para qué viene de la mano de la aceptación y le empieza a buscar un poco de sentido a las cosas. Me parece que por ahí va un poco encontrarle el valor. ¿Sí? Y estaba pensando en el tema de las creencias, ¿no? De las cosas que nosotros decimos, las cosas que nos meten y cómo nos condicionan. Eh, yo desde hace 7 años, desde que estaba internado, que escucho, perdón, cuando se pueden decir malas palabras acá. Se pueden decir, sí, sí, estamos Bueno, en horario de protección al menor, pero no nos ve ningún menor. Porque en el Facebook Live, en el Facebook, el límite son 13 años. O sea, tiene que ser una palabra que o sea que si hay algún menor, quiere decir que algún mayor dejó pasar. Bueno, vengo escuchando cada vez que me preguntan qué me sucedió y demás, escucho la frase, ¿cómo te cagaron la vida? Y es así como la estoy diciendo, que la escucho durante todo este tiempo. Desde una persona que recién me conoce y me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en silla de ruedas? Te cuento la experiencia. Hasta aquellos que me venían a visitar cuando estaba internado en el hospital y directamente me abrazaban y en el oído me decían, ¿cómo te cagaron la vida? Y creo que lo dicen desde el lugar, desde que te estoy entendiendo lo que te pasó, desde el lugar desde la empatía, de comparto tu dolor, me da bronca lo que te sucedió y lo manifiesto con esa frase. No estoy juzgando a la persona, sino como un modelo mental que es generalmente aceptado por una sociedad. Si vos estás en un semáforo y sin hacer nada, viene una persona y de un segundo al otro te pega un tiro y te deja en silla de ruedas, te está cagando la vida. ¿Sí? Te está cagando la vida porque vos tenías un proyecto y te arruinó. Y hasta está políticamente correcto decirlo, me parece como que no está mal, ¿no? Pero, sin embargo, yo no siento que tenga una vida cagada. Porque las principales cosas que necesito para ser feliz las sigo teniendo. Entonces, uno puede elegir, me parece, y esto me parece que es lo más importante, la capacidad de rediseño que tiene la persona se basa en esto, en ser conscientes que uno tiene la capacidad de decisión. ¿Sí? Hay algo que decía Buda, que no sé si no te ofendés, te puedo citar, por favor no me vas a cobrar los derechos, que o se lo adjudican a Buda, viste que de repente ahora todo lo dijo Buda, ¿no? Pero lo que decía era que el dolor físico es inevitable, pero que el sufrimiento, y cuando decía sufrimiento se refería al anímico, es una elección, ¿no? Me parece que es fuerte y en esta época, como vos decís, de pandemia, en esta época de estrés, en esta época de ataques de pánico, parece que está bueno reflexionar sobre eso, sobre la posibilidad de elegir quién queremos ser y desde qué lugar nos paramos. Bueno, yo justamente no, pero nos paramos ante
cada una de estas situaciones, ¿no? Bueno, una característica, ahora que dijiste justamente yo no, es también como otro condimento, aparte de la resiliencia, es el sentido del humor que vos tenés con la silla de rueda, con la situación, y hay un montón de chistes o de cosas que me parece que son también esto de vivir la vida con seriedad y con humor, que es lo mismo, digo, ¿no? Como no quiere decir no desvalorizar lo que uno está viviendo, pero me acuerdo que contabas una vez que habías ido a la farmacia y te querían dejar pasar por discapacidad y vos dijiste, bueno, no, pase señora, yo igual espero sentado, por ejemplo, no Claro, sé si claro. te acordás. Justo acá, acá me dicen que yo también hago esos mismos chistes. Y Sí. bueno, para los que no saben, yo tuve un cáncer de testículos y me tuvieron que extirpar los dos testículos. Tuve entre el 95 y el 2001 el cáncer en los pulmones, en los testículos y en el retroperitoneo. Y cuando empezamos a planificar aquellos encuentros de soplando brasas, me encontré con un Matías que tenía como mucha sensibilidad, mucha capacidad, mucha empatía, mucho conocimiento del área de la discapacidad que yo no. Yo empecé a ver rampas creo que después del 2018, una forma de decir, ¿no? Pero digo, de darme cuenta de cuestiones de accesibilidad. Eh, y entonces en un momento te convoqué a una fábula de Esopo, que es una fábula donde hay un ciego que obviamente no tiene la capacidad de ver, y hay una persona que no camina y a caballito entre los dos van cruzando el río, y ahí te dije, bueno, Mati, vos, yo pongo las piernas, vos pones los huevos y vamos para adelante con este proyecto. Y eso fue muy gracioso en aquel momento. Mira, acá escribí, acá lo que nos están viendo por Facebook Live de Red Creativa, y Diego Russo pregunta, ¿para qué, por qué, para quién o para quiénes están relacionados? Esa es una pregunta que hace él. El por qué busca la causa, busca el origen, ¿no? En mi opinión, ¿no? Acá no existe la verdad revelada como algo que uno puede ir y acceder, pero me parece, en mi opinión, que el por qué nos lleva para atrás y muchas veces a buscar respuestas que no conducen a nada y no nos ayudan, nos atan, ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? Porque también cuando uno pregunta por qué me pasó esto a mí, es por qué me pasó a mí y no al otro, como que yo no me lo merezco y otro sí, ¿no? Claro. Y ahí entramos en algo medio complicado. Eh, en cambio, el para qué me parece que proyecta. El para qué busca un sentido. Esto pasó para algo, algo tengo que aprender. Siempre estamos aprendiendo. Me parece que las cosas muchas veces suceden para algo. ¿Para qué esta pandemia? ¿No? O sea, podemos estar ahí filosofando y entrar para un nuevo orden mundial y bueno, quizás no es tan grande lo que hay que preguntarse. ¿Para qué para mí en este momento? ¿Para qué estoy necesitando esto? Uy, se me apagó la luz. ¿Cuál es? Se me apagó la luz. ¿Para qué se apagó la luz? Bien, acá por ejemplo mi hermana Verónica Sabor pregunta, ¿cómo vivís vos o cómo viven tus hijos antes y después, ¿no? O sea, si bien tus nenes eran muy chiquitos, no sé si tendrán noción de cómo era Matías antes y cómo después, y cómo vivís vos la paternidad. ¿Cómo vivo yo? Perdón. La paternidad, ser papá. Eh, Bien, mis hijos el antes creo que no lo recuerdan, por lo menos no de forma consciente, porque como decía, eran muy chiquitos en el momento del accidente. Estuvieron ahí en el auto, pero bueno, Luli tenía 1 año y medio y Bruno 3 meses, con lo cual para ellos su papá siempre estuvo en silla de ruedas, ¿no? Eh,
estaría mintiendo si no reconozco que fueron un gran motor en todo el proceso de rehabilitación, eh, porque en ese momento no estaban tan claras estas respuestas del para qué y el sentido, y me tenía que aferrar más a los seres más queridos y sobre todo a ellos y a Gisela, mi compañera, ¿no? Eh, Siempre digo que por suerte y por desgracia, lo que me sucedió en el que hasta ese momento era el mejor momento de mi vida, porque estaba atravesando un buen momento a nivel de pareja, a nivel de vínculo, de amistad. Hacía poco que había sido Bruno y me sentía realmente pleno. Entonces, bueno, desgraciadamente porque esto sucedió cortando todo ese momento, pero también por suerte porque al tener esa contención, ese vínculo, ese contexto, ese grupo familiar y de amistad, me permitió llenarme de energía eh, para poder yo volcarla en lo que tenía que hacer, ¿no? En la rehabilitación y poniendo todo eso ahí. Eh, Así que, bueno, me fui un poquito por No, el tema, pero perfecto, la sí, sí. paternidad, la paternidad la vivo con mucha plenitud, y para los nenes también, o sea, naturalizan esto. Eh, Hubiese sido muy diferente quizás si esto pasase ahora, que tienen 7 y 8 años, creo que, no sé, sería totalmente distinto. Claro. También te vi acompañándolos al colegio, llevarlos de campamento, como tratar de que más que ellos se adapten a tu situación, como vos también hacer bueno, como acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, lo que trato de hacer como ejercicio es siempre plantear eh, hasta dónde puedo participar de las distintas experiencias y si físicamente me lo permiten y me lo permito, ¿no? Entonces, sí, por suerte también tiene que ver con el contexto y el grupo de pertenencia, porque por suerte el grupo de padres del colegio también es un grupo maravilloso, eh, con muchas propuestas y muy inclusivos, y pudimos compartir viajes, campamentos y experiencias que quizás en esa primera etapa, cuando estaba en rehabilitación y un poco reproyectándome, muchas de las experiencias que luego con los años fui viviendo, en esa primera etapa yo las iba tachando, ¿sí? Las iba tachando como para no proyectarme, para no frustrarme. Decir, bueno, estas cosas que yo pensaba hacer en mi vida, me voy a tener que ir olvidando porque van a estar imposible de hacer. Y realmente después con los años muchas de esas las busqué en el tacho, el bollito, y las volví por suerte a vivir, ¿sí? De ir y disfrutar el mar y la playa con ellos, hasta irme de campamento, de viaje, y la verdad que eso fue revelador. Como que uno cuando se proyecta a partir de una circunstancia, y esa circunstancia no es eterna, eso puede modificarse. Y algunas cosas dependen de uno, que se modifiquen, y otras no. Pero las decisiones que uno toma y cómo uno se proyecta, siempre hay que tener en cuenta que la hace a partir de un statu quo, y que el devenir puede hacer que eso se modifique y que el horizonte de posibilidades luego sea diferente, ¿no? Bueno, y tu esposa Giselle, ¿no? Una gran compañera. Hay una anécdota Sí, que, que me parece como muy significativa, que es la que cuando te dice, bueno, esto no nos va a arruinar a nosotros como la felicidad que venimos construyendo, como, bueno, si hace falta, contanos eso, que para mí habla de pies y cabeza de quién es ella, ¿no? y fue, es y
y ojalá siga siendo una compañera de ruta increíble. Bueno, no me quiero emocionar, pero eh, Subimos el rating, si te emocionas subimos el rating, así que dale para adelante. eh, bueno, Giselle, la verdad que sí, que es una leona, así la describió Carlitos, un amigo en común que tenemos con Pablo. Es una leona, tiene una actitud que es, la verdad, y una energía que es increíble y que realmente fue muy necesaria en esa primera etapa crítica. Eh, Cuando los médicos ingresaron para darme la noticia de que lo mío era una paraplegia y que esto no era algo transitorio, sino que iba a ser permanente, eh, a los 5 minutos entró Giselle, porque le habían dado esa noticia a ella también, y tuvo esas palabras, o sea, las que dijiste vos. Yo no recuerdo con mucha claridad porque estaba con una bomba de morfina flotando a medio metro del colchón. Pero, pero recuerdo muy bien que muchas de las preocupaciones que yo en esos pocos minutos tenía en mi cabeza respecto al futuro y de la familia y bueno, todo el tsunami de emociones que me invadieron, Giselle las despejó con pocas palabras. O sea, esto no cambia nada. Acá vamos a seguir para adelante y vamos a ser tan felices como antes y vamos a estar juntos y bueno, un montón de palabras hermosas, hermosas que en ese momento las necesitaba mucho. Así que Qué bueno, qué sí. bueno. Ujú. Está bueno también tener ese registro, más allá de esto que decía de la morfina, de esos momentos que son como extraordinarios, ¿no? Hay uno que también registro y que voy aprendiendo de vos, cuando ves en el Fleni, cuando hacías la recuperación, aquel padre que lo fueron a visitar sus hijos. Contá esa por favor porque es también, ¿no? Primero que habla de tu capacidad de empatía, resiliencia y después como bueno, este entrenamiento que nos debemos y mucho más ahora. Contanos por favor, Matías. Sí, estaba en el comedor del Pleni y estaba solo almorzando y había un muchacho que había ingresado hacía pocos días de internación, estaba también parapléjico y en silla de ruedas, no sé qué nivel de lesión tenía, pero bueno, eh, hacía poco que estaba ahí con nosotros. Y en ese momento él estaba comiendo y se acerca la mujer con 2 hijos, eran chiquitos, 3 y 4 años, que bueno, lo abrazaron al papá y ella también lo abrazó y se quedaron ahí. Y yo estaba almorzando solo y miraba la situación y me estaba como compadeciendo de él y decía, pobre muchacho, mirá vos con 2 hijos chiquitos, una mujer con los 2 nenes, lo vienen a ver, qué dolor. Y tardé bastante en darme cuenta que la situación no distaba mucho de la que yo estaba viviendo y estaba transitando en ese momento. Y en mi caso con nenes más chiquitos. Pero bueno, fue muy gracioso, fue cuando se lo contaba a Giselle esa misma noche. Nos reíamos porque no sé si era un grado de negación de lo que yo estaba pasando o la empatía por lo que le estaba sucediendo al otro era más fuerte, pero realmente el Pleni, como me imagino en otros lugares también, actúa mucho como un gimnasio del espíritu y del alma, más allá de lo que hacen en rehabilitación física, que es fabuloso y son muy reconocidos. Porque el hecho de estar compartiendo durante tantos meses con otras personas, con otras realidades, otras familias, involucrándote, hablando, horas de charlas en pasillos y conociendo otras historias y conocer el pabellón pediátrico de Pleni y, bueno, miles de realidades que se iban sumando y que se iban y demás,
hace relativizar mucho lo de uno, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que la potencia también de estos talleres grupales y demás es poder también eh, eh, desplegar y desarrollar este sentimiento de empatía con otras realidades y poder analizar la nuestra desde otro lugar también, ¿no? Claro, después te voy a invitar a que pases el chivo de la web de Entelequia con K, así la gente lo puede googlear. Sí. Acá algunas chicas me dicen, porque hoy por un problema técnico te estás viendo vos solo y yo no, Ah, me dicen, igual no importa, déjalo a él que es más lindo. Así que bueno, yo las acompaño con la voz y usted con la imagen. Ahí mismo, inclusive las señoras de la primer camada de Soplando Brasas hablan de tu parecido con Ricky Martin. no, no. ¿Da? Bueno, De y Chernobyl. sí les decimos a la gente que cuando hay que hacer un video y no es por la silla, lo ponemos a Matías que vende más este, su imagen. Así que bueno, No es por la silla, no es por la no es por silla. Entonces para los que quieran conocer un poquito más de la consultora, la web es .entelequia.com.ar. www.entelequia.com.ar. Acá Punto com. dice Giselle, acá se ve Giselle, dice, se está viendo Mati y Nefertiti, jajaja. Yo ahí cambié la forma de ver Dice que no. no, no. Bueno, no importa, no importa. Para mañana tenemos a Gavichu. Gavichu es un artista, un recreólogo, es un animador sociocultural. Lo conocí en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, ahora se hizo famoso. Él es integrante de la banda de rock para niños Los Raviolis. No sé si conoces a Los Raviolis. Sí, claro. También está en una compañía teatral que se llama Laberinto Masticable. Ahora hace comedy stand-up, es un humorista. Y mañana va a estar acompañándonos desde las 18 horas. Ahí por acá, por este mismo Red Creativa fan, en fanpage de la página de Red Creativa. Red Creativa es nuestra empresa, es una consultora organizacional que hace 14 años venimos acompañando, organizando eventos, haciendo capacitaciones, conducciones, bueno, y ahora últimamente haciendo estos aportes gratuitos para llegar a la gente en estos tiempos donde necesitamos escucharnos y nutrirnos también de estos maestros de carne y hueso. Así que bueno, muchas gracias Mati por estar, sé que vos sos gerente de una empresa, gerente de ventas de una empresa de sistemas, ¿no? De ventas de una empresa, de una consultora de software que se llama Finegans, con doble N, y hace ya bastantes años que estoy ahí trabajando con ellos. Por eso, o sea que tu cotidianidad es estar en tu casa con la escolaridad de los dos niños, con tu esposa, más la empresa, así que meter esta Sí, entrevista es un tiempo muy valioso. bueno, y es un placer realmente que me hayas considerado. Y nada, agradezco también la creatividad que tenés para nada, poder acercarle a la gente estos videos que no en este porque esté yo, pero me parece fabuloso y una excelente idea. Bárbaro, bueno, estamos entonces mañana de las 18 con Gavichu. Pásenlo si les gustó, si no les gustó no digan nada a nadie. Este video Nadie. que si Dios quiere y no nos traiciona la tecnología está grabándose, lo vamos a subir al canal de Red Creativa TV, que es el canal de Red Creativa, y también al personal de Pablo de la Cruz Sabor. Lo subimos ahí para quien no nos pudo seguir ahora por algún motivo o se enteró más tarde, después lo pueda seguir. La idea es que todos los días, de lunes a viernes a las 18 horas, tengamos a una personalidad destacada diferente en estos 5 valores que son la creatividad, la sabiduría, la resiliencia, el sentido del humor y la empatía. Y tenemos ya proyectada
hasta el 8 de mayo, o sea, la semana que viene también, todos los días, o sea que por ahora tenemos 10 entrevistas. Carlitos, amigo nuestro que vive en Uruguay, que es un sacerdote muy, muy copado, va a estar compartiendo su creatividad también el lunes que viene y también te manda saludos, acá me van llegando mensajes, nos estuvo escuchando entre otras personas que fueron escribiendo, bueno, Giselle, tu esposa, Florencia, acá una vecina mía, María Laura Zúrcalo, que es una gran maquilladora, bueno, y mucha gente más. Les agradecemos entonces y vamos cerrando y hasta mañana a las 18. Gracias, Mati. Un abrazo grande. Yo acá ya cierro acá.